Esta semana en Bioemprendedores tenemos el placer de conversar con Fernando Aguirre, CEO de Hawk Biosystems. Hawk ha desarrollado QF Pro, una plataforma de bioimagen molecular capaz de medir con gran precisión el funcionamiento de las proteínas en muestras de tejido de biopsias. Ya validada clínicamente en cáncer de pulmón, la tecnología de Hawk ha demostrado predecir con gran precisión la respuesta a inmunoterapias anti-PD1, PDL1, con el potencial de triplicar las tasas de éxito en pacientes. No te pierdas este episodio donde también repasaremos la historia de Fernando, un físico con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de negocios tecnológicos, que además de haber fundado esta spin-off del Francis Crick Institute con sede en el Parque Tecnológico de Vizcaya, ha ocupado puestos directivos en multinacionales como Ericsson y HP, ha fundado 6 startups y el Venture Builder especializado en Deep Tech, Hasten Ventures. Y recuerda, si no lo has hecho todavía, suscríbete y valora nuestro podcast en YouTube, Spotify, iVoox y Apple Podcast y compártelo con tu red para ayudarnos a convertir bioemprendedores en la comunidad de emprendedores en salud más grande de habla hispana. ¡Empezamos! Solutia Life Sciences es la división de consultoría de selección especializada en perfiles del ámbito Life Science y Healthcare. Nuestro foco se basa en la detección, reclutamiento y selección para los sectores Pharma, Biotech, MedTech y Sanitario. Solutia Life Sciences. Soluciones al servicio de la salud. Bienvenido a Bioemprendedores. Bioemprendedores, el podcast líder sobre emprendimiento en el ámbito de la salud, la biotecnología y las tecnologías médicas. Con Rosendo Garganta. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. ¿Qué tal andas? Es un placer tenerte en Bioemprendedores, ni que sea de manera virtual a través de Teams. A ver si tenemos la ocasión de conocernos en persona más adelante. Pues sí, la verdad ya lo siento, porque la verdad es que mi idea era haber volado hacia ahí, pero es que justo tenía esta mañana una cosa y me ha sido imposible, ya lo siento. Nada, no te preocupes, para nada, para eso está Teams, la tecnología, pero me lo apunto, porque además es una compañía, hoy vamos a hablar, para que toda la audiencia lo sepa, de Hawk Biosystems. Es una compañía de la que tenía muchas ganas desde que estuve conversando con Antonio Ferrer, de Próspera, bueno, de la Miguel Hernández de Elche, de multitud de proyectos, y me apetecía conocer tu proyecto, Fernando. Qué bien, muy bien. Pues venga, para que todo el mundo... A ver si te lo cuento bien. Sí, hombre, seguro. Para que todo el mundo nos siga un poquito, cuéntanos, empecemos por la primera pregunta que siempre hago. ¿Qué es Hawk Biosystems? Vale, pues Hawk Biosystems es no sé si decir si es una startup o una scale-up, no estoy muy seguro. Somos 20 personas en este momento y es una compañía que se dedica al mundo de la biología espacial, que es básicamente el análisis de tejidos, el análisis de biopsias, con un sistema que hemos sacado muy, muy interesante, que licenciamos del Francis Crick Institute en Londres y que nos permite ver mucho más allá en biopsias, en tejidos, de lo que ven los sistemas actuales. O sea, fundamentalmente, lo que podemos hacer es no solo ver cómo se expresan las proteínas en un tumor o en una biopsia, sino ver cómo se comportan, cuáles son las interacciones de proteínas que están sucediendo ahí, si hay modificaciones posttraduccionales también de estas proteínas, con la idea de poder dar a los investigadores y a los clínicos pues herramientas para poder hacer una medicina más personalizada. Fundamentalmente es eso. Entonces somos una empresita aquí en Bilbao. En Bilbao. Como notarás en mi acento, que no es de telediario exactamente. Y localizados en el Parque Tecnológico de Zamudio, que es, digamos, la zona más tecnológica de este área. Oye, qué guay, porque hemos tenido gente por aquí de otros lugares, de Valencia, hemos tenido también gente de Galicia, de muchos otros lugares, y me gustaría luego poder profundizar un poquito en el ecosistema del País Vasco y del Parque Tecnológico de Zamudio que comentabas antes. Muy bien. Pero vamos a dar un paso para atrás. Para entender la tecnología, para entender el porqué de la tecnología, me gustaría antes entender quién ve la biopsia, por qué es importante medir en biopsias y cómo se mide en biopsias hoy en día. Vale, pues mira, fundamentalmente, bueno, te voy a decir una cosa como muy básica, pero todos sabemos que cuando te diagnostican un cáncer, normalmente tú ya tienes un tumor, ¿no? Y que lo primero que te hacen antes de poder derivarte a un tipo de terapia u otra es analizarte una biopsia del tumor que tienes, ¿no? Entonces, normalmente, actualmente, lo que
se siguen fundamentalmente dos estrategias. O bien ver si estás expresando ciertas proteínas en ese tumor y en función de las proteínas que expreses se te deriva a una, como decíamos, una terapia u otra, o también se te hace una prognosis, ¿no? De cuál es un pronóstico de cómo estás de malito, vamos. O bien se te hace un estudio genómico, ¿no? Lo típico, de pues, ver qué genes está expresando ese tumor y en función de eso se te intenta hacer una medicina más personalizada. La realidad es que la gran mayoría digamos, de las derivaciones o de la estratificación se hace por nivel de proteínas, por ver proteínas específicas o algún gen, ¿no? Que te pueda meter en una u otra corte a la hora de hacer la estratificación. Por tanto, quien pide la biopsia, siempre estamos hablando de biopsias para detectar si hay un tumor. ¿Y quien pide la biopsia es el oncólogo o lo pide otra persona? Nosotros, el tumor está ahí. ¿Pero cómo lo saben si todavía no han hecho la biopsia? ¿Cómo saben que hay un tumor? Bueno, lo que pasa es que nosotros entramos en una fase en la que es cuando a ti ya te han visto un tumor, y te han visto un tumor de pulmón, de lo que sea. Ya está confirmado. Ya está confirmado, es cuando te lo biopsian. En el momento en que te lo biopsian, en función de lo que ven en esa biopsia, te van a dirigir a un tipo de terapia o a otra. Ahí es donde nosotros aportamos valor. ¿Vale? No es tanto en hacer una detección temprana, sino, desgraciadamente, como en la mayoría de los casos, cuando ya has desarrollado un tumor, es saber en ese momento cuál es el tipo de terapia que te va a ir mejor. Y ahí es donde estamos en esa parte, digamos, de toda la parte de todo el proceso del diagnóstico. El flujo del paciente. Pero esto se hace habitualmente, o sea, para que yo lo entienda, porque yo no soy muy conocedor por fortuna, de momento no he tenido muchas personas cercanas en la familia con cáncer, pero una vez te diagnostican cáncer, entonces sí o sí, siempre forma parte del workflow el hacer una biopsia para determinadas proteínas que se expresan y personalizar el tratamiento, ¿o esto es solo hospitales muy top que lo hacen? No, esa es la práctica habitual, es el workflow regular de de tratamiento clínico. El oncólogo te manda que te hagas una biopsia, que se la envía entonces al departamento de anatomía patológica, al patólogo, y el patólogo es el que analiza esa biopsia para mirar una serie de marcadores y en función de esos marcadores le informa al oncólogo de lo que ha visto. O sea, el equivalente a hacerte una analítica de sangre, ¿no? Lo que es que se ven otros biomarcadores. Y entonces el oncólogo, en función de lo que le ha dicho el patólogo y del informe del patólogo, decide qué tipo de terapia es la más adecuada para tu caso. Estupendísimo, súper clarísimo. ¿Y vosotros dónde aplicáis tecnología es en analizar esa biopsia para ver qué se está expresando? Eso es. Vamos más allá, no es ver exactamente lo que se está expresando, que también lo vemos, pero eso lo ven muchas técnicas diferentes, ¿no? Sino cómo se comporta aquello que se está expresando. Quiero decir, sí. ¿Y por qué esto es importante, te iba a decir? O sea, adelante. Sí, es importante por varios motivos. Es porque muy buena parte de los fármacos, bueno, muy buena parte, hay muchos fármacos cuya diana son interacciones entre proteínas. Te voy a contar un caso particular en el que hemos visto que nosotros tenemos mucho valor a la hora de poder proponer una buena estratificación de pacientes, que es el mundo de la inmunoncología. Perdona, que tengo tos. Que es el mundo de la inmunoncología. La inmunoncología, como probablemente sepas, si no, pero te cuento, es digamos que es una de las grandes promesas para la lucha contra el cáncer, porque parece ser. Yo soy físico, no soy biólogo, pero bueno, te lo cuento de mi manera, ¿no? Parece ser que todas las personas a lo largo de nuestra vida desarrollamos células cancerosas. Lo que sucede es que nuestro sistema inmune nos permite, o sea, lucha contra esas, digamos, contra esas células que se han vuelto locas en tu cuerpo, lucha contra ellas y normalmente acaba con ellas. De forma natural. Cuando se desarrolla un tumor, cuando por lo que fuera el sistema inmunológico no puede luchar contra ese cáncer y entonces empieza a desarrollar un tumor, ¿no? La inmunoncología es una estrategia que lo que busca es reforzar tu sistema inmunológico o quitar esas barreras que están haciendo que el tumor se proteja de tu sistema inmunológico para que sea de nuevo tú mismo el que pueda acabar con esas células tumorales, ¿no? Entonces, es como la gran promesa, porque este tipo de tratamientos, aunque tiene efectos secundarios, tiene unos efectos secundarios, digamos, mucho más leves que lo que pueda ser una quimioterapia o una radioterapia agresiva, ¿no? Vale. Bueno, ¿qué es lo que sucede con este tipo de terapias? Que desgraciadamente, a pesar de que funcionan
relativamente bien, bastante bien, diría yo, en cánceres de sangre, en tumores sólidos no acaban de funcionar muy bien, ¿vale? Entonces, volviendo al mecanismo de por qué es útil lo que nosotros vemos. Sucede fundamentalmente que el 90% aproximadamente de las terapias que hay hoy en día en inmunoncología operan de la siguiente manera. Debe haber hay un mecanismo pues, de acuerdo al cual las células tumorales evaden tu sistema inmunológico, tu sistema inmune, que es que tiene un receptor en su superficie que hace que un ligando que existe en las T-cells, que van a acabar con él, se queden pegados en la superficie del tumor. Se quedan pegados. Al quedarse pegado, la T-cell no puede matar al tumor, no puede acabar con la célula cancerígena, de forma que el tumor evade, se hace invisible, digamos, al sistema inmune, y tú ya no puedes reaccionar ante él, y va creciendo hasta que acaba contigo, desgraciadamente, ¿no? Como te decía, el 90% aproximadamente de las terapias lo que buscan es inhibir esa interacción, que se hace a través de lo que llaman los puntos de control inmunitario. Es un receptor en el tumor que se llama PDL1, es una proteína que se pega con PD1 que está en la superficie del T-cell, ¿no? Entonces, lo que te comentaba, aproximadamente el 90% de las terapias lo que van es a romper esa interacción. De alguna manera el sistema inmune reacciona y vuelve a atacar al tumor y acaba con él, ¿no? Perfecto, le quitas el camuflaje al tumor, ¿no? Le quitas el camuflaje al tumor, efectivamente. Entonces, hoy en día, para estratificar este tipo de pacientes, bueno, se aplica muchísimo al cáncer de pulmón en particular y a otros cánceres inmunogénicos en general. Entonces, para poder estratificar pacientes a este tipo de terapias, actualmente los patólogos lo que miran es el nivel de expresión de PDL1. De alguna manera, pues, ponerlo así, es cómo de pegajosos son esos tumores, ¿no? Hasta qué punto se van a inducir a que las T-cells se queden pegados a su superficie, ¿no? Y de forma que si detectan mucho PDL1 en el tejido de la biopsia del paciente, deducen que es muy probable que las T-cells se estén quedando pegadas a este tipo de tumores, y que ese paciente va a responder adecuadamente a una terapia de inhibición de PD1, PDL1. Si ven que hay bajo nivel de expresión de PDL1, dicen, bueno, pues estos tumores no son muy pegajosos, por decirlo así, con lo cual una terapia de este estilo no les va a funcionar. Así es como se está haciendo hoy en día la estratificación, porque ven el nivel de expresión de PDL1. ¿Qué sucede? Que esta estratificación, yo creo que hay un consenso generalizado en la clínica que no funciona, no está funcionando bien, desgraciadamente. Parece ser que ver el nivel de expresión de PDL1 no tiene una correlación tan directa con la respuesta de los pacientes a ese tipo de terapias. ¿Qué es lo que aportamos nosotros en ese contexto? Que no vemos solo el nivel de expresión de PDL1, vemos el nivel de interacciones de PD1 y de PDL1 en un tejido. Con lo cual vemos exactamente aquella diana contra la que va a actuar el fármaco, si está ahí o no está ahí. Si hay algo que inhibir o no hay nada que inhibir. Si no vemos que hay interacciones, deducimos que no hay nada que inhibir, con lo cual darle un fármaco que sea un inhibidor de algo que no existe, de una interacción que no existe, no va a responder el paciente. En cambio, si vemos que hay muchas interacciones, deducimos, oye, pues sí, aquí el inhibidor puede funcionar, ¿no? Bueno, esto era una hipótesis, y dijimos, bueno, pues nosotros vamos a ver si midiendo con nuestra técnica en biopsias, si realmente podemos predecir cómo va a responder los pacientes. Hicimos una validación clínica con hospitales de diversos países hace 2 años aproximadamente, de pacientes de cáncer de pulmón, para ver si efectivamente podíamos predecir en retrospectivo, podíamos haber predecido cómo iban a responder a estas terapias, y resulta que tenemos una capacidad predictiva inmensa. Grande, que aquella hipótesis que nosotros teníamos se corroboró de una forma como muy, muy clara, pero de un nivel de 4 o 5 veces más potente que el nivel de PDL1 que se está viendo hoy en día.
Y claro, 4 o 5 veces más potente, wow. Sí, 4 o 5 veces más potente, sí. Y además, esto lo hicimos con 200 pacientes aproximadamente, ya te he dicho, de diversos hospitales. Los resultados fueron muy buenos, o sea, básicamente lo que veníamos a decir es que podíamos triplicar o cuadruplicar la eficacia de los fármacos que hay hoy en día para tumores sólidos. Bueno, en este caso era para cáncer de pulmón, que además es el asesino número 1 dentro de todos los cánceres, que, bueno, es asesino en varios estos, ¿no? Pero digamos que es el cáncer de pulmón, desgraciadamente, es la cuarta causa de muerte a nivel mundial, no en cáncer, en todo, en general, ¿no? Con lo cual es importante. Y bueno, hicimos una publicación en el Journal of Clinical Oncology, que es el número 1 o 2 a nivel mundial, y bueno, pues estuvimos muy contentos, digamos, Hombre, ya me puedo imaginar. Sí. Con eso. Entonces, volviendo, perdona porque te he soltado un rollo inmenso, pero volviendo un poco a lo que me contabas, porque es importante lo que vemos, porque vemos cosas que pueden ser mucho más relevantes a la hora de hacer una buena estratificación o incluso a la hora de investigar y hacer un fármaco cuya diana sea alguno de estos fenómenos que nosotros podemos observar. Claro, y evidentemente esto le interesa al oncólogo, le interesa al paciente y le interesa a las compañías que tienen estos fármacos. Eso es, les interesa mucho. En el caso del PD1, PDL1 en particular, en realidad ya no les interesa una mierda, si entre tú y yo, porque todas las patentes de este tipo de inhibidores de punto de control inmunitario están a punto de decaer, si no han decaído ya. Yeah. Las del PD1, PDL1 en particular, la de este mecanismo de inhibición, de ocultarse del sistema inmune de los cánceres. Entonces, a las farmacéuticas no les interesa, porque ellos están ya en otro lado. A los que les interesa muchísimo es a los clínicos y a los pacientes, obviamente. A ellos sí que les interesa. Las farmacéuticas están en otro tipo de puntos de control inmunitario, que están sacando terapias para esos otros, TGC-155, CTLA-4C80 y tal, en los que también aportamos un valor, ¿eh? Pero ahí estamos. Es otra historia muy similar, pero con otro tipo de biomarcadores. Porque lo nuestro es una plataforma, ¿eh? Vemos múltiples biomarcadores, no solo este de PD1, PDL1. Me has puesto un ejemplo, pero este ejemplo que has puesto en este caso lo podéis replicar para otros casos, otros fármacos y otros biomarcadores. Eso es. ¿Siempre dónde habéis puesto el foco estratégico de la compañía? ¿Siempre en biomarcadores relacionados con oncología? No necesariamente. Nosotros tenemos dos líneas de negocio, fundamentalmente. Nosotros nos definimos como un fabricante de sistemas tecnológicos, en realidad. Es un sistema de microscopía, un poco diferente, no es microscopía óptica exactamente, pero bueno. Entonces, nuestro gran mercado es sobre todo la investigación y el companion diagnostics. Es allá donde alguien haya identificado que un biomarcador que sea una función de una proteína puede ser de interés en el ámbito de la investigación o de la clínica, en un tejido, ¿eh? Siempre ahí es donde podemos aportar valor. Entonces, eso es una parte como fundamental de nuestra entrada en mercado. Y claro, aparte de eso, en el mundo de la inmunoncología en particular, como es tan evidente el valor que aportamos, también queremos entrar en el mundo de la clínica, de la mano de esta aplicación en particular, sí, con los puntos de control inmunitario y tal. Entonces, ahí también queremos entrar. Es un poco locura, ¿eh? Bueno, estamos como a dos bandas ahí, pero bueno, por el momento estamos en las dos cosas, sí. Ok, o sea, estáis vendiendo, luego entraremos más en la parte de modelo de negocio, pero estáis vendiendo, para que quede claro, estáis vendiendo al mercado de la investigación y queréis entrar en el mercado clínico con sus certificaciones correspondientes y demás. Efectivamente. Vale. Oye, para que podamos todos visualizar ese sistema que fabricáis o esos sistemas, ¿cómo es físicamente? ¿Qué es lo que tenemos que imaginarnos? Has dicho microscopía, pero ¿qué tenemos que imaginarnos? ¿Qué vería el patólogo o el usuario de la tecnología? Vale, bueno, pues fundamentalmente como un escáner de inmunohistoquímica, un escáner en el que tú le abres una tapita, le metes las biopsias parafinadas en portas normales y corrientes, lo cierras y con un software haces una analítica de lo que estás viendo ahí. Ves la imagen y luego haces una serie y luego tienes información cuantitativa del biomarcador en particular que estás mirando. O sea, que básicamente es hardware y software. Hardware y software y luego los reactivos que necesitas comprarnos para poder tratar las muestras de acuerdo a nuestra técnica. Vale. ¿Los reactivos que utilizáis son reactivos específicos, son reactivos estándares que tienen todos los hospitales? Son específicos. Ahí es donde está el business. Ahí es donde está el business, sí. Tenemos un par de patentes que protegen digamos, toda la idea. Son patentes concedidas, además, ya en todos
Una concedida en todos los grandes mercados y la otra nos la han concedido hace poco en Estados Unidos, en Japón, en Australia, y creo que la EPO nos la va a dar ahora también dentro de nada. Cuanto más tarde mejor, porque si no te cobran un pastón. Y lo que protege fundamentalmente es la parte de los reactivos, es la reacción química. Este episodio está patrocinado por Perdigo Medical, la ingeniería de diseño y desarrollo de producto líder en medical devices. Perdigo cuenta con un laboratorio de I+D propio y un sistema de la gestión de la calidad certificado a ISO 13485, garantizando la calidad y agilidad que tu startup necesita. Si quieres desarrollar hardware innovador, contacta con Perdigo Medical. Vale. Con lo cual dais el aparato, dais el software para el reconocimiento de imagen y de cositas que queráis ver ahí, y además los reactivos. Ok, entendido el sistema. Entiendo que es un aparato con múltiples aplicaciones o son varios aparatos. No, es un aparato para múltiples aplicaciones. Sí, es una plataforma. En realidad, Vale. eso es una plataforma para el descubrimiento de nuevos biomarcadores que no existían hoy en día. El poder hacer este tipo de medidas en tejidos es algo que no era medidas cuantitativas. En este tipo de medio, en tejido parafinado, era algo que era imposible hasta el momento y entonces habilitamos eso. Con lo cual es toda una nueva familia de biomarcadores que se pueden cuantificar en tejido. Claro, cada vez que cuando dices nuevo biomarcador suena súper bien, porque es una nueva evidencia, una nueva ciencia que estáis desarrollando con una nueva tecnología, pero claro, requiere validarlo absolutamente todo. Claro, es un Entiendo. Cristo. Sí. Es un Cristo. Sí. O sea, suena súper bien y para el tema de investigación, pues está muy bien. Maravilloso. Pero para el tema clínico, joder, Claro. es que la gente te pide librerías. ¿Pero cómo que librerías? Que es que el biomarcador me lo acabo de inventar. ¿Cómo va a haber librerías? Soy yo el que puedo generar las librerías en todo caso, ¿no? Exactamente. Claro, o sea, claro, es un follón. Pero bueno, Sí, no sí. estamos metidos en la batalla. Sí. Esto es muy típico también. Pasa mucho en la práctica clínica, que viene el clínico, digamos, que no es innovador, el clínico ahora no me sale la palabra de la curva de Rogers, pero bueno, el que está más atrás en la curva de Rogers y te pide, bueno, pero ¿está en guía clínica o no? ¿O tiene evidencia clínica o no? Coño, no, si es que te vengo a ver precisamente para que juntos desarrollemos la evidencia clínica de algo que puede cambiar el paradigma, ¿no? Del diagnóstico, del tratamiento, de lo que sea. Claro. Y esto, bueno, hay que encontrar a los innovadores, ¿no? Sí, porque cuesta un huevo, porque hay gente que no te entiende ni siquiera lo que le estás diciendo, que lo entiendo, porque cada uno tiene su mundo y tiene su mundo, ¿no? Pero efectivamente hay gente que es que no te puedes entender porque no entiende que les estás diciendo que realmente estás ofreciéndoles algo completamente nuevo. Exactamente. No les entra. Gracias a Dios hay también muchos innovadores. Y que algún día lo que hoy está en la clínica, en las guías clínicas, no lo estuvo. Entonces, y para poder estar ahí se tuvo que hacer todos los pasos que estamos proponiendo, ¿no? Pero bueno, Eso es. para entender un poquito el mercado, empiezo por preguntarte contra quién competís, ¿no? ¿Quiénes son los competidores de Hawk? Estamos hablando de startups, grupos de investigación, hablamos de grandes multinacionales. ¿Contra quién os enfrentáis? Sí, pues hasta hace poco con startups, con las típicas startups norteamericanas que tienen un seed capital de $30 millones y tal, lo típico, estas cosas que pasan, ¿no? Sí. Con startups de este estilo, pero está empezando a haber adquisiciones. Entonces, fundamentalmente nosotros tenemos dos tipos de competidores. Son aquellos que tienen, a ver, por ponerle un poco el marco al nicho donde nos movemos, se llama biología espacial. Vaya nombre, ¿eh? Sí, porque parece que te vas a Marte a hacer biología y tal, ¿no? Sí, no, es biología en la geometría del tejido, digamos, algo así, ¿no? Entonces, en el espacio del tejido, ¿no? Que hasta hace 4 años no tenía nombre, entonces a uno de nuestros competidores, a Coya, se le ocurrió el nombre y está muy bien, porque por lo menos ya le ha puesto marco a lo que hacemos. Y llama la atención, es catchy, está bien. Sí, es catchy, la verdad es que está muy bien. Entonces nos movemos dentro del ámbito de la biología espacial, el estudio de dónde están en un tejido, este tipo de cosas, ¿no? Y tenemos los que están mirando mogollón de expresión de proteínas en plan multiplexado, o sea, que en un mismo tejido te ven, yo qué sé, 80 proteínas diferentes, cada una de un color diferente, tal, un árbol de Navidad, pero que te ven expresión, te siguen viendo expresión. Y ahí tenemos compañías potentes, les van muy bien, muy bien, la verdad. Dinos nombres para que nos ubiquemos. Lunaphore, una suiza que acaba de comprar Biotecne, Acoya, que es otra que acaba de comprar otro grupo menos conocido, pero fuerte también. Bruker acaba de entrar también a través de la compra de una empresa que se dedicaba a esto, una startup de estas americana. Entonces,
lo que ven es eso, un árbol de Navidad, que es muy útil, pero digamos que es poco traslacionable, ya te estoy contando lo mejores que somos, Eva, pero bueno, es poco traslacionable a la clínica, porque a fin de cuentas dices, bueno, vale, veo un mogollón de luces ahí, pero bueno, no sé, igual algún algoritmo de inteligencia artificial me puede deducir qué es lo que estoy viendo ahí en realidad. Pero bueno, es un poco infoxicación, que le dicen, en mi opinión, ¿eh? Es muy bonito, sí, es muy catchy también para los investigadores, porque les gusta, ¿no? Para publicar está muy bien, ¿no? Para publicar está muy chulo, sí, pero para clínica, de hecho, no tienen ningún tipo, ni de lejos tienen un paper como el que tenemos nosotros en el tema del cáncer de pulmón que te comentaba antes. Y son muy gordos, ¿eh? Son empresas gordas. Y luego tenemos un par de empresas suecas, las dos suecas, curiosamente, que dicen que hacen lo mismo que nosotros. Fundamental, que ven interacciones entre proteínas y modificaciones posttraduccionales, pero lo ven a través de una técnica que es el PLA, el Proximity Ligation Assay, que bueno, sí, no digo que no lo vean, sí lo ven, pero son bastante más cualitativos. Nosotros tenemos la ventaja de ser muy cuantitativos, que de nuevo, para traslacionarlo a la clínica, está muy bien, porque yo si le digo que, mira, si tiene más que un cierto valor de acuerdo a mi medida va a responder y por debajo de esa medida no va a responder, pues es que es una información, o sea, le doy un biomarcador cuantitativo, robusto y reproducible, ¿no? Que se puede llevar a clínica, un biomarcador estándar. Y las otras técnicas, pues no tanto. Y esas compañías suecas, esas son chiquitinas. Son chiquitinas, son el equivalente a nosotros, bueno, habiendo levantado de inversores probablemente 5 veces más dinero que nosotros, pero bueno, también se gastan el triple en hacer lo mismo, o sea que tampoco... Claro. Al final le sale lo comido por lo servido. Más o menos. Este biomarca, esto está muy bien, porque a diferencia de los suecos, que son los más similares a vosotros, a la biología espacial, utilizando estas técnicas, ellos no pueden hacer el cuantitativo, y el cuantitativo es importante. Muy importante. ¿Por qué es importante? Es importante por lo que te comentaba antes, que una gran necesidad que se tiene en la clínica a la hora de poder hacer una estratificación correcta es que un clínico o un patólogo al final lo que quiere es decir, que le digas, oye, mira, por encima de este valor, vale. Si tiene el colesterol por encima de tanto, dale un tal, y si lo tiene por debajo no le des nada, claro. ¿No? Pues es lo mismo en este caso. No solamente que hay interacción entre proteínas, sino cuánta interacción hay. Eso es. Y yo te doy un número, ¡pum! Te doy un número. Y es con ese número con el que tú puedes operar. Operar, sí. no cirugía, ¿me entiendes? Ya. ¿Y cuál es la salsa secreta de vuestra tecnología? O sea, al final tenéis un hardware, entiendo, hay un reconocimiento de imagen y de alguna manera reaccionáis el tejido parafinado, lo reaccionáis con vuestros reactivos. Sí. ¿Dónde está el secret sauce, ¿no? ¿Dónde están las patentes? ¿Dónde está...? Vale, mira, nosotros utilizamos una tecnología antigua. La tecnología que utilizamos para hacer el readout de la muestra es una tecnología que se llama FRET, es transferencia de energía por resonancia de Forster, se llama. Que básicamente, bueno, por ir al final desde el principio, lo que hacemos es mejorar esa tecnología que siempre ha tenido la promesa de poder ver este tipo de cosas en tejido, pero que nunca lo ha podido hacer por la autofluorescencia del tejido, que siempre ha sido como, digamos, esto es lo que nos iba a permitir hacerlo, pero a veces a uno le salía, otras veces no, tal. Y lo que hemos hecho es mejorarla para que lo pueda hacer de continuo, de una forma continua, robusta y reproducible, como te decía. Entonces, ¿cuál es el secret sauce? Es una chorrada, si te digo la verdad. Es bueno. Que amplificamos la señal. Es que este tipo de medida básicamente lo que mide es cuál es la transferencia de energía que hay entre dos fluoróforos. Y si dos fluoróforos están a menos de 10 nanómetros uno del otro, sí. Uno le empieza a pasar energía al otro, le empieza a echar fotones, plop, 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 plop. Y esto es lo que medimos nosotros, ni siquiera es óptica, es lo que miramos, es que espectrometría casi. Y entonces vemos los fluoróforos que le está pasando uno al otro. Nosotros detectamos eso y si vemos que está transfiriéndose electrones con tiempos de vida y tal, eso es un poco más rollo, pero sí. Bueno, básicamente ese es el principio. Vemos eso, entonces sabemos que si en ese punto están habiendo esto, es porque ahí hay dos fluoróforos, o sea, dos proteínas en las que les hemos pinchado un fluoróforo a cada una, que se están transfiriendo, o sea, que están a menos de 10 nanómetros. Si están a menos de 10 nanómetros, sí o sí, están interactuando esas dos proteínas, están pegadas. ¿Sabes? Muy bueno. Ya está, pero es una cosa muy sencilla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La señal de uno de los fluoróforos la amplificamos químicamente. Al amplificarla, pasamos el nivel de la autofluorescencia, tal, amplificamos todo el fenómeno, con lo cual lo podemos ver siempre. ¡Qué maravilla! ¡Qué chulo!
Qué Sí, chulo. y es una chorradilla, en realidad. O sea, Bueno, es una es chorradilla, sencillo. pero como Sí, siempre hay que, esto está muy bien, pero estas chorradillas se ven y se detectan cuando eres muy experto en un tema muy concreto, ¿no? Y claro, tienes mucho claro, foco. Si picoteas de muchas tecnologías y de muchas ciencias distintas, esto nunca lo ves. claro, Estas no. chorraditas no las detectas, ¿no? No las ves, no las ves. Y es como yo creo que es como todas las patentes, la virtud que tienes que es muy simple. Es Mm. muy simple. Es un principio muy simple, porque no se le había ocurrido a nadie y funciona muy bien. Qué bueno, oye, qué bueno. Estupendo. Sí. Vale, dimensionanos un poco, no sé de qué manera lo podemos dimensionar, seguro que a ti Mm. se te ocurre, ¿no? Pero dimensionanos un poco el mercado en el que os estáis, ya sea el de investigación, de biomarcadores e investigación en tejidos parafinados o el mercado clínico. Ponle un poco de números y explícanos un poco cómo lo dimensionáis vosotros. Vale, tenemos por un lado el mercado de la investigación pura y dura que Mm. comentabas, porque luego el mercado de la clínica, claro, depende de cada biomarcador y el mercado que te abre eso dentro del ámbito de la aplicación en la clínica, ¿no? Entonces, por ir un poco a cachitos, la parte de la investigación, a ver, desde un análisis macro te podría hablar de 80.000 millones de euros en biomarcadores y tal, pero bueno, yo me fijo en Acoya, que son los que Ujú. le pusieron el nombre al que te decía antes de la biología espacial. Estos son unos tíos que nacieron, perdona que cuente el rollo, pero luego llego, Está bien, está bien. muy similares a nosotros en naturaleza, en modelo de negocio, también que es vender una máquina, un software y unos reactivos y tal. Pero bueno, ellos a lo bestia, a la americana, ¿no? Entrando y Sí. poniendo muchísimo dinero en desarrollo de negocio porque lo tenían, ¿no? Entonces, estos han vendido en el entorno de 1.200 laboratorios a la fecha. O sea, están presentes con máquina en unos 1.200 laboratorios y están facturando del entorno de los 90 millones de dólares anuales. Ujú. Fundamentalmente, yo creo que probablemente ese sería nuestro tope, ¿eh? Ese es el tope de mercado al que podemos llegar dentro del mundo de la investigación y con este modelo de venta de máquinas, software y reactivos. Entonces, bueno, ¿yo qué aspiro? Pues sí, a llevarnos un cachito de eso. Somos complementarios, además. O sea, sí que competimos contra el mismo presupuesto en un laboratorio, pero al final, como ellos ven expresión, nosotros vemos función, pues somos complementarios. Así que en la segunda, tercera ronda de inversión, pues podemos entrar, ¿no? Por parte del jefe del laboratorio, ¿no? Fenomenal. Entonces, bueno, yo aspiro a una cosa de ese estilo. Luego, en la parte de los biomarcadores específicos de clínica, claro, es que el mercado solo el mercado del nivel de expresión de PDL1 y algunos otros test que hay basados en análisis genético del tumor, solo ese mercado, solo para oncología y para los puntos de control inmunitario, es de 7.000 millones de euros al año. Está Al claro que hay año. que ir ahí, ¿no? Claro, Está entonces, clarísimo. claro, es que eso es. Buah. Entonces ahí te mete en una aplicación de muchísimo potencial y además nosotros, lo que te comentaba, somos bastante mejor que el Gold Standard. Entonces, bueno, ahí estamos. No te he comentado que estamos haciendo ahora una validación clínica, grande, un ensayo Mm. clínico en condiciones para poder entrar para sacar un IVDR para este tema basado en nuestra tecnología. Entonces, con idea de estar en el 27 o así en mercado ya con eso. Entonces, vamos, estamos atacando Qué el- bueno. sí, Qué bueno, tiene pero está forma muy de. bien esta estrategia que ha pasado por aquí de puntillas en algún otro proyecto que estaban en fases de desarrollo regulatorio Sí, y es muy interesante el tener una tecnología que puedas primero comercializar en el mercado de la investigación como Research Use Only y que sí, esto te permita ganar experiencia, mejorar el software, mejorar los reactivos, el hardware, el go-to-market, los precios, el servicio técnico, para luego atacar el mercado clínico, que es el mercado potente, ¿no? Es, tal es- es cual, interesante. tal cual, esa es la idea. Esa es exactamente la idea, ¿eh? El, el poder eso, entrenarnos de alguna manera, ¿no? Para poder hacer Exactamente. este ataque, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, en eso estamos. Luego tenemos otra cosa, perdona, ya también, Sí. porque la cosa esta de meternos es que hemos visto digamos, ahí la oportunidad en inmunoncología tan clara que nos hemos lanzado directamente. Pero luego en el mundo del research también, por el tipo de producto que vendemos, que a fin de cuentas son biomarcadores, estamos entrando también un poco con Companion Diagnostics. O sea, la idea Ujú. es, oye, vamos de la mano de una farmacéutica en la que en la que identifique un biomarcador de los nuestros que pueda ser un companion y eso nos dará acceso a la clínica. Dentro de un mogollón, pero nos dará acceso a la clínica.
Y también estamos operando ahí. Y ahí Sí. del Companion Diagnostic, ¿tienes alguna cifra de cuánto puede ser ese mercado o cuánto será ese mercado en el futuro? Pues no te lo sé decir, francamente. Dependerá de la porque aplicación, supongo. depende de la aplicación fundamentalmente. Estamos ahora mismo con un par de clientes gordos que no puedo decir, pero bueno, uno es oncología, de nuevo, tiene varios programas de oncología detrás, aunque no es inmunoncología, en este caso sería un pronóstico, un biomarcador pronóstico, y en el otro es neurodegeneración. Muy Sí, chulo. Pero aunque no nos sí, puedas decir los nombres, ¿nos puedes decir cuán grandes son estos grandes clientes? de los top 10, de los grandotes. Big Pharma. Muy Big bien, muy Pharma, bien. sí, sí. Oye, súper interesante. Vamos entonces a hablar ahora un poco, ahora que ya tenemos el producto más o menos ubicado y el mercado en el que estás y cómo estás planteando entrar en otro mercado, que es el de la clínica. Explícanos el modelo de negocio. ¿Cómo gana dinero Hawk Biosystems? Si estáis ganando, primero, ¿estáis ganando ahora mismo dinero? O sea, Eh, facturando y demás. sí, facturamos, sí, pero sí, o Vale. sea, facturamos, pero no ganamos. Estupendo, esto pasó al principio. Vale, vale. Pero ya facturáis, ya tenéis un Sí. go-to-market, ya veis, ya colocáis producto en el mercado, etcétera. Cuéntanos un poquito cuál es el modelo de negocio, cómo se gana dinero o cómo se pretende ganar dinero con Hawk. Vale, pues po- por 3 vías, digamos, ¿no? Bueno, por 2 vías en realidad. Bueno, no, perdona, por 3 vías, ¿vale? Una es la pura venta del dispositivo con su software, que son dispositivos bueno, de buen precio, digamos. Entonces, es entrar en laboratorio, intentar entrar ahí y luego hacer recurrencia con las licencias de software, porque hay una licencia de software por cada máquina, pero luego hay software de análisis también, que vendemos de una forma separada a la máquina, y un recurrente en el consumible, que en este caso son los reactivos que vendemos para poder hacer las analíticas. Entonces, ese es como el mercado claro en el mundo de investigación, para clientes de tamaño mediano, pequeño, academia, que quieran utilizar que quieran ver este tipo de biomarcadores. Luego, en el mundo también estamos entrando en Companion Diagnostics, que ahí la forma de operar es un poco diferente. Bueno, para primera cosa que te decía de la venta de máquinas y tal, estamos haciendo a través de distribución, fundamentalmente. Pero sin entrar en el go-to-market, ahora más el modelo de Vale, negocio. Entonces, como modelo de negocio tenéis 3 revenue streams posibles, sí, que es venta de hardware, venta del software y venta de reactivo. vale, más el licenciamiento de IP. O sea, si yo hago un desarrollo de un biomarcador específico para una farmacéutica, en Companion le puedo hacer como soy dueño de la IP para que paraguas de todo ese biomarcador, le puedo licenciar el biomarcador. Básicamente es eso. Pues Muy que ahí todavía interesante. no hemos hecho dinero, ahí estamos intentándolo. Está en los Excels, pero todavía Eso hay es, que transaccionarlo. Vale, pero en el otro eso sí, es. vamos a centrarnos en el modelo que hoy estáis transaccionando, que es el mercado de investigación, un momentito, ¿vale? Entonces, aquí Vale. has dicho intentar vender el hardware, intentar vender el software. ¿Por qué has dicho intentar? ¿Qué quiere decir? ¿Que el cliente muchas veces lo da por incluido? ¿Cómo va esto? Vale, no, intentar en el sentido de que cuesta, de que ahora mismo lo que estamos es entrando a la parte de pioneros, innovadores, Ya, ya, estamos ahí. Intentarlo un poco en la línea de lo que comentábamos al principio, de que incluso los clínicos y tal, dices, oye, bueno, ¿para qué necesito yo este biomarcador? ¿Para qué ya. necesito ver yo estos fenómenos en un tejido? Hay gente que lo tiene muy claro y los que lo tienen muy claro ven el valor así, muy rápido, pero hay gente que hay que convencerla. Hay que Ya, convencerla. ya, ya. Por eso el intentar, ¿eh? Entonces, sí, fundamentalmente es eso. Vale, vale, súper Fundamentalmente es eso. entendido, súper entendido. Sí, Pero en cualquier caso, la pregunta iba más dirigida en otro sentido. Iba dirigida en el sentido de que, al menos en el diagnóstico in vitro que yo conocía, no sé si sigue siendo así, creo que sí, las grandes compañías que tienen reactivos y demás lo que hacen es te instalan, en la clínica hablo ahora, te instalan la máquina for free entre comillas, el software también está incluido y todo es a cambio de consumir, a cambio de reactivos. Evidentemente el reactivo te lo cobro a un precio que me permita amortizar toda la máquina y todo el software, ¿no? Pero eso es. ¿esto sigue siendo el modelo habitual o no? ¿O la gente está dispuesta a pagar por la máquina, por el software? No, en el mundo de la clínica el modelo habitual es ese, el que acabas de Vale. decir. Es más, incluso lo que se venden son los test. ¿Sabes? Yo Mm, te digo, mira, independientemente de dónde tenga instalada la máquina sigue siendo un activo del proveedor normalmente, no es que la regales, lo que pasa es que la pones ahí o no, y yo te mm, vendo test. Y por cada test tú me pagas y yo veré cómo financio todo el CAPEX y todo el OPEX derivado, o sea, asociado con mm. ese precio que te estoy pagando, ¿no?
Lo que sucede es, parece complejo, pero es que nosotros para el mundo de la clínica, cuando entremos ahí el modelo de negocio no es la venta de máquina, en el de la clínica. En el de research, por supuesto, vender máquina, para ahí, licenciamientos, un poco lo que te he contado, pero en el mundo de la clínica no vamos a poder operar así. Ni siquiera nosotros aspiramos a vender máquina o hacer este tipo de transacciones directamente con un hospital. La idea es hablar porque ya estamos hablando con alguno, con grandes proveedores de servicios diagnósticos y franquiciarles el servicio. Que sean ellos que ya tienen la distribución, que ya tienen los contactos en los hospitales, los que se encarguen de introducir vuestra tecnología. Eso es, ellos ya saben el reimbursement, todo eso cómo funciona, tienen la capacidad financiera para comprarnos a nosotros máquinas que luego se la financian al cliente ellos. Es entrar de esa manera. Veo inviable que nosotros con el tamaño que tenemos pudiéramos hacer una aproximación directa. Pero bueno, estamos hablando ya con unos cuantos, Bueno, con unos cuantos, con 2 en realidad, Pero bueno. Bueno, bien. Sí, también, o sea, eso ya no son players de Big Pharma, estamos hablando de players de proveedores de diagnóstico. Eso es. Vale. Y también son big, son locales, ¿de qué estamos hablando? Bueno, a ver, algunos son locales, luego otros estamos en Estados Unidos, por ejemplo, estamos ahora con la Clínica Mayo. Chulo, buen partner. Mucho, buen partner, sí. Bueno, todavía no hemos acabado de cerrar el acuerdo, pero tienen muy buena pinta. Y claro, la Clínica Mayo es muy famosa en su calidad de clínica, digamos, de servicio de salud. Bueno, muy famosa, yo creo que es la número 1, al menos en prestigio, otra cosa es en volumen, ¿no? Pero luego, curiosamente, ellos también ofrecen este tipo de servicios a todo el resto del sistema de salud norteamericano y es el segundo proveedor de servicios diagnósticos de Estados Unidos. Hostia, Su departamento de patología, sí, es el número 2 en Estados Unidos. Yo creo que justo detrás de LabCorp. Y claro, este tipo de gente nos interesa un mogollón. Y además la Clínica Mayo invierte también en startups y en tecnología, si no recuerdo mal. Sí, en su propio vehículo. Muy bien. Sí, tienen. Estamos a ver si, igual tenemos noticias. Sí. A ver cuando salga el podcast si ya esto va caminando. Muy bien. Hoy en el mercado de investigación, que es donde estáis vendiendo, cuéntanos un poquito cómo organizas a tu equipo. Para también los otros emprendedores que estén pensando en hacer esto, en hacer un piloto y entrenarse en el mercado de investigación antes de ir al clínico, ¿cómo hay que organizar el equipo para capturar facturación en ese mercado? Vale, yo tengo una tendencia, porque lo he hecho en varias ocasiones, tengo, digamos, como una especie de forma de hacer que no sé si es la más adecuada, pero yo en este sentido soy como muy ambicioso, un poco paracaidista, mejor dicho, más que ambicioso, un poco, que es la de lanzar la red. Al principio es lanzar red a lo bestia, porque si te enfocas mucho en una geografía o en una aplicación determinada, está bien que puedes adquirir mucho conocimiento, pero a efectos de caja es brutal. Entonces, siempre al entrar en distribución, a través de distribuidores, sabiendo que del 100% de esos distribuidores solo te van a funcionar el 20%, sabiendo que el 80% es gente en el que solo es un producto más en su cartera o que, te tienen por lo que fuera, pero conseguir el mayor número de distribuidores posible en el mayor número de geografías posible, y preparar bien el equipo de detrás para poder dar un servicio muy, muy bueno y muy potente al canal. Entonces, nosotros hemos hecho esta forma de entrar ahora, llevamos un año, aproximadamente un año y medio así, trabajando muchos distribuidores sin ser muy exigente en la cualificación del distribuidor. Me da igual, o sea, es que sea un tema darwiniano, si ya sé que esto va a ser un Pareto, y tampoco dándoles exclusiva, no me importa nada tampoco, siempre y cuando tenga unas cláusulas de terminación que pueda terminar el contrato en el momento que me dé la gana, fundamentalmente, que también le suele gustar al propio distribuidor, ¿no? Entonces, lo que estamos es con eso. O sea, ahora mismo tendremos unos 20 y tantos distribuidores en 30 y tantos países, de los cuales básicamente nos están funcionando bien 6. Los demás no, pero esos 6 ya me están haciendo suficiente labor. Y entonces, el otro 80% es ir reciclándolos, y voy reciclándolos. Con la idea, y luego tendré que tomar la decisión de si quitarme la red de distribución o no. Es algo de lo que me da un poco...
Tengo dudas siempre, ¿no? Bueno, perdona, me decías sobre la organización. Entonces, organización, básicamente lo que tengo es una organización fuerte de soporte al canal, de apertura a lo loco, un hunter que me está abriendo distribuidores por todas partes, con una mínima cualificación, ¿eh? Tampoco es una tienda de Sí, zapatos, no, vamos. Pero, y luego con mucha organización de soporte al canal, de desarrollo de negocio, porque la venta de este tipo de sistemas, al final el ciclo de venta es de 6 a 36 meses, porque tienes que ir a donde un investigador, convencerle de tus virtudes, y una vez que está convencido, si el tío tiene presupuesto, te compra, pero normalmente no tienen que pedir un grant, no sé qué, no sé cuánto. Entonces tarda mucho, ¿no? Y requiere de una venta muy consultiva una vez que está abierta la puerta. Entonces, Así que proponerles publicaciones para que compren el aparato y... Básicamente, básicamente es un poco el esquema. Y tengo eso, pues gente llevando canal, farmers, Vale. digamos. Tengo el hunter que me está abriendo canal. ¿Un hunter y cuántos farmers? Un hunter, tengo farmers, tengo 3 farmers en Vale. este momento, que es de dar mucho apoyo al canal y para hablar con los clientes. Y luego como farmers tengo al equipo científico también, que tengo 3 personas, 3 científicas, directamente hablando con los clientes. Vale. ¿Y dónde dónde ves el mayor factor limitante ahora? Ya sé que estás aprendiendo y estás pilotando y estás validando, pero ahora ¿dónde lo ves? ¿En el hunter, que no prospecta y no trae suficientes piezas a casa, o en el farming que cuesta adoptar la tecnología por parte de los clientes que se casan? Es el farming, probablemente donde tengo mayor tirón de caja, estoy pensando. O sea, el hunter es un chico catalán que va con una moto, me lo abre todo, esto es súper bien. Hombre, hay un momento que ya se satura, normal, ¿no? Porque ya, pero bueno, pero muy bien. Y luego en la parte del farming, sí que sucede que la dinámica es siempre la misma. Oye, me medio convence, pero quiero hacer una prueba de concepto. Yeah. Entonces, la prueba de concepto se la tienes que hacer de gratis, más o menos, ¿no? Yeah. Luego, bueno, ahora quiero medir, hazme 25 pacientes. Entonces, bueno, te cobro, pero muy poquito. Y ahora me decido, no me decido, y se alargan los tiempos, incluso cuando estás poniendo un montón de neuronas para inducirle a ese cliente a que te acabe comprando, ¿no? Neuronas y soporte y tal. Entonces ahí veo que puede ser el cuello de botella. Lo que pasa es que, fíjate, lanzamos comercialmente el producto hace 5 meses, en realidad, y ya hemos vendido 3 sistemas completos. O sea, quiero decir, porque incluso con periodos de maduración de las ventas tan amplios como los que esperamos, pues hemos vendido 3, lo cual me ha sorprendido mucho, porque no esperaba vender más de 2 este año. Yo creo que cerraremos con 5 o algo así vendidos, que viendo un poco la curva, y después de esto, pues me puede llevar a un break-even. Bueno, joder, no voy a decir cosas que luego es como invocar la mala suerte, ¿no? Esto, es como todos gafarla. entendemos que son previsiones, que son excels, que la realidad es la que es, que pone y quita razones, pero uno tiene que hacerse sus previsiones, porque si no, no sabe dónde va. Sí, me ha sorprendido que el inicio ha sido más acelerado de lo que yo pensaba. Pensaba que la curva iba a ser más plana, pero hemos empezado bien, vendiendo además como en Japón, en Holanda, tal, como sitios raros, ¿no? Claro. Y bueno, sitios raros, sitios lejanos, relativamente lejanos, pero bueno, tenemos una estrategia de distribución. Entonces, pero vamos a ver. ¿utilizáis alguna... Y me interesan los truquitos, ¿no? ¿Utilizáis algún truquito para identificar a esos early adopters? Por ejemplo, se me ocurre a mí, voy a ver publicaciones de gente que haya hecho cosas en biomarcadores con tejido parafinado, y a estos investigadores son a los que voy a contactar en primer lugar, ¿no? Sí. Cosas así. Por supuesto, sí. O sea, tenemos una parte de Inside Sales muy, muy importante ahí. O sea, es gente que haya publicado cosas en puntos de control inmunitario, que son SPD1, PDL1 o cosas derivadas. Hombre, gente obviamente que forme parte del ecosistema del Spatial Biology. Claro. Clientes de nuestros competidores, gente que ha hecho algún tipo de tal con nuestros competidores, o todo, o sea, eso es básicamente... Todos los truquitos habidos y por haber. Todos los truquitos habidos y por haber. Sí. Muy bien. Oye, pero esto es muy interesante lo que estabas comentando y lo voy a recalcar para la audiencia, porque por aquí ha habido debates sobre el tema de los distribuidores 1000 veces, ¿no? A veces hemos tenido debates con emprendedores y hemos llegado a la conclusión que cuando estás innovando tecnología, el mejor go-to-market que puedes hacer, lo que pasa es que los libros, no existen libros ni recetas, todo el mundo se tiene que adaptar, pero el mejor go-to-market que puedes hacer es primero construir tú mismo el playbook, vender tú mismo en el mercado, aprender de qué problema, qué pain estás solucionando, adaptar bien todo ese discurso, crear
digamos, la forma de vender y luego ir a buscar distribuidores, ¿no? Sí. Sabiendo que los distribuidores, además, pasa lo que tú has dicho. Y esto lo he visto sistemáticamente en todos los emprendedores que han pasado por aquí, que de la red de distribuidores que tengo, solamente un 20%, a veces me han dicho un 10%, son los que realmente tiran del carro. Los demás, bueno, hay muchos que son zombies y hay otros que hay que terminar acuerdos porque es que no tiran ni para atrás, ¿no? Y de hecho yo puedo dar fe de esto, Fernando, en Devicare nos pasa exactamente igual. Sí, ¿no? Sí. Y de hecho, teniendo esta conversación con mi buen amigo Miguel Ángel Bonachera, a quien le mando un saludo desde aquí de Abibiotics, me decía, Rosendo, es que es como invertir. Es que es exactamente como el capital riesgo, firmar acuerdos de distribución. Tiene la misma campana de Gauss. Hay gente que son 2 compañías que lo petan, la mayoría son zombies y otras 2 compañías que tienes que cerrar. Pues así, es exactamente igual, ¿no? Tal cual. Sí, Y sí. bueno, Sí. y poquito a poquito, poquito a poquito. Poquito a poquito. Yo ahí lo que te comentaba del paracaidismo es que fundamentalmente yo creo que digamos, la aproximación esta que me parece conservadora, ¿no? De probar primero en tu mercado local o en un mercado más perimetrado y tal, y aprender del cliente, a ver, está bien, pero yo no tengo caja para hacer eso, no puedo permitírmelo. Entonces, prefiero aprender de un cliente tailandés o de un holandés que esperar a que alguien aquí en Osakidetza me diga algo, porque es que igual tardo el triple. Entonces, sí. Entonces, sí, pues por eso lo de desplegar rápidamente una red de distribución, llegar al mayor número de clientes potenciales posible, que eso también es una información de mercado muy importante. Claro. Sí que es verdad que metes mucha presión al equipo, no tanto a la caja, al equipo, porque al final no te gastas tanto. O sea, pero al equipo sí le metes mucha presión y a todo el sistema para poder dar soporte a un tío en no sé dónde, tal, no sé qué. Pero bueno, oye, es una forma de crecer. No, totalmente. De hecho, nosotros en Devicare lo hicimos exactamente así. Sí. Y te das cuenta de que muchas veces es que hay que hacerlo así porque no queda más remedio, como tú estás diciendo antes. No tengo la capacidad financiera para montar una estructura de ventas. Tengo que empezar con distribuidores. Con los distribuidores aprendo, genero una base de ventas X y una base de conocimiento Y. Y a partir de ahí, pues me puedo plantear si monto mi propia fuerza de ventas en un territorio concreto. Y nosotros fue España. Efectivamente. En nuestro caso, cuando llegamos al $500,000 de facturación, Fernando, en España, dijimos, oye, ahora, ¿sabes qué? Creemos que lo podemos hacer mejor. Vamos a poner nuestra propia fuerza de ventas, muy pequeñita al principio, luego fue creciendo y ahora pues es una fuerza de ventas, hombre, para nuestro sector, la urología, pues yo diría que es una fuerza de ventas muy coherente y muy bien dimensionada. Claro. Pero tardamos años y empezamos con distribuidor. Claro. Joya, además eso está muy bien porque también es tu propia I+D comercial, por decirlo así, ¿no? Efectivamente, así es. Sí, eso es. Tengo mi fuerza de ventas directa ahí, entonces sí que estoy en contacto directo con el cliente y voy pudiendo modular cuál es el interés, cuáles no, cuál es el problema. Sí, a mí me interesa mucho eso. Entonces, probablemente hagamos algo parecido. Sí, bueno, sí, nos va bien. Tiene unas cosas muy buenas que son los insights y este I+D, me gusta la palabra I+D comercial. Y después tiene muchos dolores de cabeza, también te diré, ¿eh? Pero yo creo que vale la pena en algún momento determinado. Y tú has dicho antes, y me gustaría que entraras un poquito más ahí, has dicho antes que en algún momento os replantearíais, pues quizás entrar vosotros directamente en territorios, ¿no? En España está claro, porque es nuestro mercado local y puede ser un mercado piloto, pero te planteas también si crece, yo qué sé, Francia, poner tu propio equipo en Francia, si crece Alemania, poner tu propio equipo en Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. En el mundo de la investigación, no. Directamente, no. No, o sea, si en todo caso sería ir reciclando la red de distribución hasta que pueda tener, bueno, pues de ese 20-80 que se me conviertan en un 60-40, ¿no? Trabajándolo de esa manera, porque al menos con los puntos de precio que podemos defender por el momento, que yo creo que son puntos de precio que se van a poder mantener en el tiempo, incluso creo que si la curva empieza a ascender podríamos hasta jugar al alza con eso. Entonces, en principio, no, porque puedo financiar bien el canal con lo que cobro y con lo que espero cobrar. En el mundo de la clínica, en cambio, sí que veo ahí una posibilidad. Ahora se me está yendo la olla, un poco megalomaníaco, ¿vale? Imagínate que entramos efectivamente el IVDR que estamos sacando, también vamos a ir a por la FDA, estamos yendo un poco en paralelo porque tenemos financiación financiación, nos falta todavía, pero bueno, tenemos algo de financiación para poder hacerlo. Entonces, si entramos a eso,
el esquema sí que es un poco el que te comentaba antes de franquiciarlo a grandes operadoras de servicio de diagnóstico. Pero oye, ¿por qué no me voy a convertir yo en, aunque sea un negocio un poco diferente, una especie de spin-off de Hog, en un proveedor de diagnóstico, en un laboratorio de referencia para una geografía determinada? La geografía esa pudiendo ser, pues yo qué sé, España, quizá Latinoamérica y tal, que me manden aquí las muestras, yo las analizo y devuelvo el resultado, ¿no? Entonces, eso es una posibilidad que no la cerramos para nada. Muy bien, muy No la interesante. cerramos. Sí, Muy interesante. sí. El camino ya os irá diciendo por dónde tenéis que ir a medida que vayáis caminando, pero para eso hay que dar un paso delante del otro, ¿no? Claro. Y volviendo a insights que has dicho, que me gustaría enfatizar y compartir con la audiencia, has dicho, hemos empezado con una cualificación poco exigente de los distribuidores y sin acotar geografías. Y es que cuando hablabas estaba pensando también otra vez en nosotros, ¿no? Y qué importante es que es verdad, esto del playbook, de voy a empezar en España y luego voy a ir a otro mercado y tal, al menos en nuestro sector, y entiendo que en el tuyo tampoco, no aplica. El mercado es el mundo, los clientes están en todos lados, y al principio, como no sabemos ni cómo se tiene que vender esto, la cualificación, ¿qué coño de cualificación? Lo que hay que hacer es contactar con el máximo número de personas posible. Total, 100%, ¿de acuerdo? Si yo no estoy cualificado para cualificarle al otro, ¿qué voy a cualificar? Muy buena esa. ¿Sabes? No tengo ni idea pues entonces venga, pues al ataque y ya está. Sí. Y ya iremos afinando. Hombre, otra cosa es que estés haciendo una tecnología incremental, ¿no? De algo que ya existe, entonces sí, hay un playbook ya establecido y lo que hay que seguir es ese playbook, hay que copiarlos a los grandes. Pero cuando estás disrumpiendo y estás creando algo nuevo, un nuevo paradigma, pues tienes que aprender, no puedes cualificar a nadie. Claro, yo lo veo así. La verdad es que soy un firme defensor de tirarte con chancletas ahí, y ya está. Es la única manera de aprender. Sí que es verdad que se pueden meter patas gordas, pero por otro lado es lo que comentabas. Esto es una tecnología nueva, es un mercado nuevo. Pues ya está, al ataque. Muy bien. Oye, vamos un poco a la historia, si te parece, Fernando. Sí. Empezando por tu historia personal y ligándolo con Hog, como digas a Hog. Pero empecemos por tu historia personal. ¿Quién eres tú y de dónde sales? Vale, bueno, soy un señor de 50 años. Bueno, a ver, yo soy físico. Yo en realidad de estas cosas de biología y tal, no, pues yo los últimos años llevo trabajando con biotecnológicas, pero vamos, me llegas a hablar de estas cosas hace 15 años y vamos, como chino, ¿no? Pues empecemos por ahí. ¿Por qué decidiste física? Bueno, pues... no es nada fácil la física. No. Pues mira, porque leía el muy interesante, francamente, y me gustaba, la verdad es que siempre me ha gustado mucho. Qué bueno. No solo la ciencia, me gusta mucho la historia, me gusta mucho... Tengo curiosidad, ¿no? Y entonces la física me pareció como un buen lugar, que acabó siendo bastante mejor de lo que yo pensaba, incluso, me gustó mucho. Sí, se me hizo fácil la carrera, me gustó. No sé, que me gustó mucho, me gustaron sobre todo las matemáticas, no sé por qué, pero bueno, me dio por ahí. Me gustó mucho. Y luego cuando salí, bueno, estando en la carrera empecé a trabajar en Hewlett Packard, en HP, como becario. Me fui el eterno becario, me pasé 4 años casi. Y luego empecé a trabajar Eso es para que los jóvenes sepan que hay que perseverar, que la gente se piensa que hoy en día te conviertes en director general en 2 años. No. 4 años ahí picando piedra. Claro, picando piedra. Además empecé a currar de becario estando en segunda carrera. O sea, me pasé 4 años. He metido desde los 19, vamos, currando como un cabrón. Pero bueno, bien, la verdad, me lo pasé muy bien y me vino muy bien. Y luego estuve en Ericsson, que son empresas de telecomunicaciones. Son empresas que no tienen nada que ver con la biotech. Y en Ericsson sí que me pasé 11, 12 años aproximadamente y hacia el final... Porque yo no he trabajado nunca en nada técnico. Estuve 2 años en I+D, pero eso es todo. Luego a partir de ahí he estado en desarrollo de negocio. Siempre, y en marketing de producto y tal. Y al final de mi época en Ericsson era el responsable a nivel mundial dentro de la multi de lo que hoy se llama IoT, de los productos de IoT. Sí, antes se llamaba M2M, Machine to Machine, era otra cosa, tal. Entonces en el mundo de IoT, y ahí salimos, también es verdad que coincidió con la época en la que todas las telcos se derrumbaron y yo y otros directivos de la empresa montamos una empresa, de Ericsson, montamos una empresa de tema de IoT y tal, que nos fue bastante bien y que ahora se vendió a un grupo danés hace unos años. Oasis con W, OWASYS. Entonces fue bien, yo era consejero delegado de la empresa y me hacía cargo del desarrollo de negocio también.
Y bueno, saliendo de ahí, estuve en temas digitales y tal, y monté luego una cosa que no sabíamos cómo llamarla, con un socio mío, con una Izorriqueta, que ahora ya tiene nombre, que es un venture builder. Porque antes no sabíamos Oh, decir qué coño era eso. Pero nadie sabía, ni mi familia, ni mis amigos, todos se creían que no hacía nada. Yo porque no sabía explicar muy bien qué es lo que hacíamos, ¿no? Entonces, ahora tiene un nombre y básicamente, todo. sí, ahora tiene nombre, que es ayudar a que, y además en Deep Tech, fíjate que tampoco había un nombre antes para llamar a esto. Entonces nos dedicamos, porque sigo siendo socio, ahora te cuento un poco cómo me encardino en Hawk en particular, ayudar a empresas o a ideas de grupos de academia, de centros de investigación y tal, a lanzar sus productos o sus activos al mercado a través de la creación de spin-offs. Ok. Básicamente a eso nos dedicamos desde hace no sé, 16 años, 17 años o algo así. Wow. Y durante este periplo, pues hemos trabajado con con muchísimos proyectos empresariales, con mayor o menor implicación, con muchísimos centros, tanto de España como varios internacionales, y tenemos una pequeña cartera de participadas directas por nosotros. Y una de ellas es Hawk Biosystems. Entonces, en Hawk me ofrecieron a mí entrar. Pero En antes su de que vayas momento, a Hawk, que ahora me interesa el vale, Hawk, lo digo porque estoy mirando tu perfil de LinkedIn mientras hablas y me ha llamado la atención, fíjate, no me había fijado porque es extenso, tienes muchas posiciones de board y de asesor de muchas compañías, pero me ha sorprendido ver a Irisbon. Iris Bond, sí, 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 Hostia, sí, hace sí, tiempo que no sé nada de la de gente de Edu, Irisbon y del founder. Tú sí. estabas ahí como board member según el Sí, LinkedIn. sí, sí, estuve, sí, porque Irisbond es una spin-off de Bicomtech, que es un centro tecnológico de San Sebastián. Y bueno, Edu me mata también, si me voy a decirlo así, pero bueno, que me mate, que me diga. Pero le ayudé bastante a lanzar la empresa desde el Qué principio, bueno, porque era, sí, hacer la negociación con el centro para el acuerdo de licencia y tal, animarle, que el pobre se había desanimado, una temporada se desanimó un poco, venga, dale, tal, no sé qué. Y al final entré y me dijo a ver si quería ser miembro del consejo y estuve varios años, sí, qué al bueno. principio de consejero. Es Bueno, una pues mira, ya empresa te pediré que me conectes con Edu, con Edu. sí, claro, claro, pues una empresa preciosa. Irisbond es una gozada empresa. Además, lo que hacen me parece maravilloso, francamente, ¿eh? Me encanta, me encanta. Qué bueno, qué bueno. Pues Bueno, nada, y ya eso, no desvelaremos qué hacen, ya que lo cuente Edu. que lo cuente Pero él. volvamos entonces a Hawk, porque Sí, hay otras muchas, y yo recomiendo a la gente que vaya a ver tu perfil en LinkedIn y que te contacte. Pero llegamos a Hawk. vale. ¿Y qué pasa? Pues Hawk, a ver, Hawk, lo que sucedió, mira, Hawk te cuento un poco cuál es el origen de esta empresa, que antes se llamaba Fastbase, por cierto, ¿eh? Ujú. O sea, que tiene un cambio de nombre, aunque la mercantil sigue siendo Fastbase Sociedad Limitada, cambiamos de nombre porque era por una orientación pura y dura de marketing. Sí, Bueno, suena pensaron, mejor, Hawk. suena mejor, suena más tecnológica y tal, y suena como más chula, ¿no? Entonces, bueno, le cambiamos el nombre, pero bueno. Entonces, esta empresa viene de un grupo de investigadores del Francis Crick Institute en Londres. Ok. Gente además muy potente en biología molecular. En particular, gente que trabajaba, porque ahora ya ninguno trabaja ahí, sí, que trabajaba en pasado en el laboratorio de Peter Parker, que es que igual que el nombre de Spider-Man, pero es un señor que se llama Peter Parker, Qué que es, bueno. sí, que es un investigador muy famoso y es un key opinion leader a nivel internacional en el ámbito de la biología del cáncer. Y es Ok. uno de los socios de la empresa, es uno de los socios fundadores de la empresa. Mm. Entonces, él y otros satélites que tenía de investigadores alrededor llevaban un tiempo pensando en montar una empresa para comercializar esto que estamos hablando. Pero como que no se decidían. Entonces, una de sus investigadores, una de las investigadoras, Manafse, se vino con un Ikerbasque aquí a la Universidad del País Vasco, al ¿Qué Instituto es esto del Biofísico. Basket para los que no sepan? El Ikerbasque es una beca que te da el gobierno vasco a investigadores de élite, que extranjeros o de aquí, pero que de aquí españoles, quiero decir, que quieran venir, no tienen que ser vascos, no es como el Atleti, ¿eh? Entonces, que quieran venirse a la universidad o al entorno de aquí, que les becan para venir. Entonces, está muy bien porque está sirviendo como atracción para muchos temas interesantes. Ujú. Entonces, bueno, vino esta señora que era una guindilla total, una energía pura y dura, y vio que curiosamente en este entorno es más fácil montar una empresa que en Inglaterra. Montarla, ¿eh? Montarla. Hacerla crecer es otra historia, ¿eh? Pero montarla es más fácil porque hay muchas ayudas, tal, porque digamos el sistema aquí ayuda bastante para eso. Y se decidieron a lanzarla. Bueno, Básicamente se decidieron a lanzarla. Yo no entré en ese momento,
porque lo que les sucedió es que la lanzaron, pero se quedaron como 2, 3 años en que eso era una extensión de un laboratorio. O sea, ahí no hacía nada, no pasaba nada, la verdad. Entonces sí que me ofrecieron entrar al de 3 años, a Asten en general, ¿no? Entonces, Asten es el Venture Builder este que te he comentado. Nos dijeron, oye, ¿podéis entrar pues para darle un revolcón a esto y para lanzar el negocio y tal? Y dije, sí, pero bueno, entonces primero nos tenemos que meter de inversores, tenemos que estar en el cap table y luego me meto de CEO, pensando que iba a ser un part-time, ¿sabes? Ayudar a esto, tal, no sé. Y joder, qué va, part-time, me he quedado totalmente, estoy en la trinchera aquí todo el rato con el esto. Pero bueno, pero muy contento, la verdad. Entonces, por eso he acabado aquí. Qué bueno, ya llevas 7 años, ¿eh? 7 Llevo años. 7 años, es que es una barbaridad, llevo un mogollón ya. Sí, Muy bien, muy bien. Pero sí, seguro que con muchos retos y con muchos aprendizajes. Sí. Entonces, una vez cuéntanos ahora un poco la historia de Hawk desde que entras. ¿Cuáles son los primeros retos a los que te tienes que enfrentar? Rondas de inversión, validaciones clínicas, no sé, cuéntanos un poco la historia a partir de ahí. Vale, mira, nunca he hecho este ejercicio. A ver, bueno, entré con 20.000 euros en caja y 4 personas en nómina. Cogido, ¿cómo que esto, no? Entonces, bueno, al final sí que nos pudimos apalancar con algún tipo de ayuda que había de la Diputación, no sé qué. Bueno, resolvimos el tema de caja y pudimos operar. Entonces, ahí los hitos fundamentales son una ayuda, porque nos hemos ido financiando mucho con temas de grants. Mucho. Como tenemos un proyecto muy interesante, la verdad es que no dilutivo hemos levantado un montón. O sea, hasta la fecha. ¿Cuánto? Pues hasta la fecha, en total habremos levantado unos 10 millones entre pitos y flautas, de los cuales no dilutivo habrá sido, pues sí, pues a ver, todo eso menos 1,5 millones, pues 8,5. 8,5, hostia. 8,5. Hostia, buena pasta, sí. No, hemos tenido mucha potra, como todo. O sea, porque yo creo mucho en la suerte, Creo que el esfuerzo es muy importante, pero te puedes esforzar mucho y tener mala suerte. Pues hemos tenido la buena suerte de no tener mala suerte hasta el momento, por lo menos, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Lo que pasa es que suerte sin esfuerzo no suele funcionar. No suele funcionar. Yo lo veo más como que tú compras con el esfuerzo, compras boletos y vas comprando boletos y eso te da pues más opciones a que te vaya bien, y si no tienes esfuerzo pues compras un boleto, entonces tienes muchas menos opciones, aunque quizá te pueda pasar, ¿no? Pero bueno, no es una condición necesaria, pero no es suficiente, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, pero esfuerzo ha habido un mogollón. Entonces, lo que hicimos, conseguimos del CDT un ¿cómo se llamaba esta? Ay. ¿Un Neotec? No, el siguiente del Neotec, un Torres Quevedo. No, Torres Quevedo no. Bueno, uno que es un nombre de un científico famoso español, que no me acuerdo, que es también una ayuda, aparte a fondo perdido, aparte es un crédito, que eso nos financió la validación del tema de PD1, PDL1 en inmunooncología para cáncer de pulmón. Esa es la experiencia hasta que hicimos un retrospectivo de 200 pacientes en el que sacamos unos datos maravillosos, los que te he dicho antes, ¿no? Y eso nos lo financió, eso fue, que estoy intentando casarlo eso con los años. Eso lo hicimos durante el 19, nos cayó la pandemia, 19-20, nos cayó la pandemia que nos dejó paralizados, y luego lo pudimos volver a retomar y tuvimos unos datos maravillosos. Y eso nos financió toda esa parte de la vida de la empresa. Luego, vale, íbamos ya otra vez a pasar a la otra liana, era, joder, nos la damos y tal. Y la verdad es que nos vino muy bien toda la liquidez de ICO de la pandemia. Muy bien. Bueno, nos vino maravillosamente bien, porque pedimos unos cuantos créditos para la liquidez y que nos permitió pasar a la otra liana. La liana siguiente fue la de Sí, nos presentamos a un acelerador, a un EIC Accelerator de la Comisión Europea, que llegamos hasta la fase de entrevista, pero no pasamos la fase de entrevista, nos la pencaron. Y entonces el CDT, de nuevo, al CDT le tenemos que poner velas en todas partes, porque ha sido nuestro gran benefactor, hay que decirlo. Sacó otro programa que era el Seal of Excellence, que era justamente para aquellas compañías que no hubieran conseguido el acelerador, con el Seal of Excellence te daban tanto dinero como lo que te hubiera dado el acelerador. Y claro, nos metió 2 millones de euros para la industrialización del producto.
Y por eso tenemos un producto ahora en mercado. Lo que nos permitió hacer el software, el hardware y todo el desarrollo de los reactivos. Y luego, cuando ya hemos pasado después de esa etapa, nos dieron un acelerador, un accelerator, que en este caso ya no era obviamente para el desarrollo y la industrialización de la gama de productos, sino que era para hacer un ensayo clínico de aquellos datos que obtuvimos de inmunoncología, que lo estamos desarrollando ahora. Eso nos lo dieron el año pasado. ¿Cuánto dinero? 2,5 millones en grant. Sí, 2,5 en grant, y luego la posibilidad de coinvertir con otros 2,5 si conseguimos otros 2,5. Estamos ahora en ese momento, a ver si hacemos esa ampliación ahora dentro de poco, o parte de esa ampliación por lo menos dentro de poco. Entonces, francamente, a ver, hemos tenido mucha suerte, hay que decirlo. Sí, nos hemos esforzado un huevo, un mogollón, mucho esto, pero hemos tenido, mogollón, que al acelerador nos presentamos 7 veces. O sea, joder, claro, es que dices, hostia, os lo han dado para que no presentéis más. Pues puede ser. Para no revisarlo mal el proyecto. Joder. Claro, pero lo que tenemos francamente, es muy interesante. Entonces nos ha permitido, aparte de esto, en paralelo sí que hemos hecho un par de rondas de ampliación que ha sido con Capital Cell, fundamentalmente. Una para cofinanciar la parte del ensayo de la validación clínica inicial que hicimos, y la segunda parte para cofinanciar el desarrollo del equipamiento. Vamos para esas ayudas que teníamos, que ahí sí que hemos hecho como 1,5 millones, también con parte que entre las dos rondas entre las dos. 1,5 millones. Sí, entre las dos rondas de Capital Cell 1,5 millones, un pelín más, igual 1,600,000, algo así, que eso ha ayudado mucho. Entonces, fundamentalmente eso. Luego también desde el principio generamos algo de facturación, pequeña, pero generamos facturación de analíticas basadas en los prototipos que teníamos antes, porque teníamos un prototipo, podíamos hacer este tipo de analíticas, y con algunas farmacéuticas que te he comentado antes venimos trabajando desde hace bastante tiempo. No facturando mogollón, pero facturando algo. Entonces, es un poquito más de aprendizaje y un poquito más de caja para poder pagar la... Tal cual. Entonces, pues ya te digo, saltando de liana en liana, y hemos llegado hasta aquí. La verdad es que nos ha venido de maravilla. Y hasta ahora, desde que empezaste, ¿cuál ha sido el mayor reto? ¿Ha sido un reto tecnológico, industrial? ¿Ha sido un reto regulatorio, un reto clínico? ¿Dónde ha estado? El reto ha sido personal, básicamente de equipo, te diría. De personas. Yo creo que el reto más grande para mí como gestor que he tenido aquí ha sido esta misma persona que te decía que era una guindilla, que era explosiva, que era la que realmente lanzó y pegó el chute para que esto fuera adelante. Luego era imposible trabajar con ella. Ya. Imposible. Bien. Total, era una cuestión, era una mujer con muchas virtudes, y sigue teniendo muchas virtudes, pero era una científica con un enfoque muy científico, cero negocio, sin entender cómo es operar un negocio. Poco coachable. Muy cero, patatero, nada, imposible. Y además como con una personalidad fuerte, lo cual me generó casi un bloqueo interno hasta muy bien entrada a la actividad, hasta el 2021, en el que de repente ya me encontré libre de las cadenas porque ella ya decidió marchar. No fue nada, yo creo que no fue nada traumático, simplemente decidió marchar, y la verdad es que ha sido... ha venido muy bien, francamente, para poder gestionar esto de una forma más profesionalizada, ¿no? Pero yo te diría que ese ha sido el mayor reto. Pero es que esto es muy importante, es que la relación entre socios y la relación en el equipo fundador, cuando digo equipo fundador no me refiero solamente a fundadores, sino también a los primeros empleados, es que es crítica, es que lo es todo, ¿no? Y qué difícil es, y qué importante es que la gente sea... sobre todo el top management, que sea coachable. Y esto también es un mensaje para los emprendedores, porque si tú eres, ya no solamente los investigadores, si tú eres un emprendedor, entra un capital riesgo y eres cero coachable, hostia, y no escuchas al consejo de administración, no escuchas a lo que te dice el capital riesgo y te crees que lo sabes todo, mal vas. Sí, es un problemón. Pero yo me había encontrado, por el tipo de actividad que te comento que llevamos años haciendo, en el tema del Venture Builder y tal, pues sí me había encontrado con gente... que obviamente tienen diferentes backgrounds, tienen diferentes vivencias, ¿no? Y que son difícilmente coachables, ¿no? Pero este era un caso extremo, era realmente difícil, joder, la verdad. Una cosa, sí, que ves cómo afecta a todo, pero se solucionó de forma ya te digo, nada traumática. No, Muy bien. No, estuvo bien. Estuvo bien.
Vale, ¿y cuáles son los retos entonces para futuros? Ya superados estos temas, retos, digamos, otra vez, de go-to-market tecnológicos, clínicos en el futuro que visualizas. Mira, a mí lo que me tiene más acojonado a estas alturas es el servicio postventa, en este momento, por ponerle una etiqueta a algo. Me tiene... yo creo que ese es el gran reto, aparte de hacer, porque nosotros hemos crecido un poquito como una ameba y lo típico de una startup, ahora empezamos a tener forma y bueno, hay que afinar aquí y allá, hay que hacer un fine-tune, ¿no? De un poquito de un fine-tuning de la organización y bueno, hacer que esta sea una organización que pueda crecer, ¿no? Pero yendo a una cosa como muy específica es el servicio postventa, porque ya te comento, tenemos 3 máquinas ahí fuera y esperamos tener unas cuantas más y esperamos llegar a los 1000 laboratorios que te comentaba y claro, ¿cómo nos enfrentamos a una máquina que da problemas y que esta nos saca? ¿No? Totalmente. Entonces, bueno, estamos montando, sí, claro. Entonces estamos montando aquí un pequeño servicio de ese que todavía no se ha puesto en solfa, digamos, no se ha puesto en acción porque no, bueno, cruzo dedos, todavía no hemos tenido problemas, pero los vamos a tener sin ningún tipo de duda y me da un poco de miedo. Pues comparto tu miedo porque yo soy un afortunado. Yo soy un afortunado porque mis productos no requieren servicio técnico, pero en mis vidas previas trabajé en servicio técnico. Mi familia, de hecho, mi padre y mi hermano trabajan en servicio técnico, en tecnología médica y en servicio técnico. Y tengo además compañeros ejecutivos de compañías de urología de dispositivos que literalmente la clave para ganar Rosendo en este mercado es el servicio técnico. Punto. Este es el aprendizaje. Y como compañía más pequeña le estamos ganando a grandes multinacionales americanas y grandes multinacionales de otros países porque nosotros damos un mejor servicio. Básicamente por esto. Porque la americana está en Estados Unidos, pone aquí una filial y la filial da peor servicio que nosotros y por eso podemos competir. Si no, sería imposible. El servicio técnico es clave. Claro. Sí. Entonces yo, desde el punto de vista operativo, para mí ese es el reto fundamental ahora. Bueno, tengo millones de retos ahora que probablemente te salga uno y dices, ¿cómo no lo identifiqué? ¿No? Pero bueno, hay muchos. Pero ese es, como digamos, a nivel macro, es decir, joder, a ver cómo, a nivel macro. O sea, en general, es ese como el gordo que me falta ver, o sea, vamos a ver qué pasa. Y luego el de todos, el de conseguir una financiación suficiente como para poder acometer la siguiente pantalla, ¿no? Que esto es muy difícil, es que es dificilísimo. Entonces, he entendido por lo que decías antes que la siguiente ronda estará en torno a los 5 millones, 2.5 del AIC más otros 2.5, ¿o no? ¿O sí, todavía más? No, esa es la idea. 5. Esa es la idea. Probablemente hagamos un trancheo de eso, es ir a una ronda un poquito más pequeña ahora, una especie de pre-series A, y luego quizá ir a una serie A, si por el remanente o ya por otros 5 millones. Que bueno, habrá que ver si la necesitamos. Tampoco me quiero yo capitalizar en exceso. Pero bueno, es un poco optimista decir eso. Bueno, sí, al final. Vamos a ver. Pero si te ponen el dinero encima de la mesa, seguro que este dilema no lo tienes, ¿no? Joder, lo cojo, si me dicen que eso que dijiste, niégalo 3 veces, lo negaré 3 y 23 veces. Pero sí, ahí estamos. A mí lo que me da un poco de rabia es lo que te habrán comentado millones de veces, me imagino, en este blog, que es que me jode mogollón, que los suecos estos que te he dicho antes, uno acaba de levantar 29 millones de dólares, y tiene 29 millones de dólares y no tiene nada, tiene una patente mala que todavía no está concedida. Y absolutamente nada. Y dices, pero ¿cómo le dan 29? No sé. Yo creo que aquí también quizá el tema de la marca país, no sé si es marca país, no sé, eso es demasiado, ¿no? Pero sí hace mucho. O sea, ser sueco o ser español, yo creo que es diferente para conseguir inversión extranjera, por un lado. Desde luego. Es diferente a nivel de... Sí, es diferente. Por supuesto que es diferente y además también es diferente a nivel de valoración. Sí, Pero bueno, incluso con... El problema es que, más allá de eso, más allá de la marca país o de la marca de lo que queramos, que influye evidentemente en la decisión, es que también tenemos un ecosistema que es verdad que está desarrollándose, pero está muy poco desarrollado todavía en comparación con otros ecosistemas, ¿no? Sí. Y yo a veces me pregunto si es un tema, ¿qué se tiene que desarrollar más? Si la parte financiera, que es lo que yo creo como emprendedor, o si es que los emprendedores estamos haciendo algo mal, que no capturamos el mismo dinero que capturan otros, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Nos falta creérnoslo más, nos falta hacer planes más ambiciosos, nos falta salir más al extranjero. Es que tenemos
subcontratamos proveedores de mierda y por tanto estamos más under the radar, en lugar de contratar a los top, gastarnos más dinero y estar siempre en la palestra. No lo sé, la verdad que no sé dónde está el tema, ¿no? Pero... Sí, pues no lo sé. Yo fíjate, anduve con... Ahora yo creo que vamos a cerrar una ronda, la que te he comentado antes, dentro de poco. Pero he tenido un problema de autoestima, casi, ¿no? Porque originalmente salí a buscar inversores extranjeros diciendo, mira, tenemos esta idea, tenemos capital de la Comisión Europea que machea lo que me metas, pues solo tengo que encontrar 2,5 millones de un... Entonces me moví por Norteamérica, buscando por todos lados, ¿no? Sobre todo pensando en que como las valoraciones españolas son siempre muy bajas, pues me voy fuera, que me lo valoren más alto y ya está. Y consigo estos 2,5 millones, que era poquita cosa, entre comillas, comparado con otras cosas que he visto. Claro, ¿qué sucede? Que todos quieren un lead investor nacional. Yeah. Entonces, cuando ya necesitas un lead investor nacional y tienes que pasar por ese aro, que está muy bien, digo, porque le estoy peloteando al lead investor que me va a entrar, pero bueno, ya lo sé, que claro, te baja mucho la valoración, con lo cual ya dices, no voy a por 5 millones, ¿para qué? O sea, a estas alturas, no. Entonces, hay como que pasar por el aro. Yo, sinceramente, y contestando a lo que comentabas, no creo que es la culpa de los emprendedores, ¿eh? Creo que es el sistema que no está desarrollado suficientemente. O que saben que son pocos, que tienen fuerza y que te pueden dar la valoración que a ellos les dé la gana. O directamente no les interesa, porque también es verdad que tú estás en diagnóstico in vitro. También. Y dentro del sector salud es el más puteado de todos, ¿no? El Sí. diagnóstico in vitro. Sí, eso es cierto también, que a todos les hablas. Y si ya hay un cacho de hardware por medio y tal, ya, o sea, Exactamente. No enrolla nada. Entonces le gustan las moléculas y a jugar con moléculas de forma estadística, esta vez funciona, esta no, tal, no sé qué, y ya está. Sí que es cierto. El hardware da mucho miedo, el hardware es hard, como diría alguno. Sí. Pero además pero lo bueno es que tú estás, o lo bueno, no lo sé, ahora lo linko con lo que estamos hablando, es que estás en Bilbao, en el País Vasco, que es quizá dentro de España, esta es la percepción que tengo yo, es el lugar donde el hardware está más desarrollado, donde hay más proveedores, donde hay más gente concienciada acerca de esto y aún así es complejo. Pero háblanos un poco del ecosistema del País Vasco para que aprendamos de él. Bueno, en lo que respecta a la salud o en general, o bueno, sí. En nuestro ecosistema, sí, ecosistema salud, medtech, diagnóstico in vitro, etc. Bueno, sí que es verdad que aquí el hardware se ve de otra manera, ¿eh? Así por empezar un poquito con lo que decías. Aquí una empresa que hace hierro es una empresa, te da un caché. Se considera. Te da caché, sí. En otros sitios una empresa que hace hierro, en otros sitios hablo, no en España, en cualquier otro lugar. Sí, pues normalmente es una empresa que hace hierro, es alguien que no sabe dónde se está metiendo, le están metiendo un coste de las ventas contra el margen de producto, son chorras, ¿no? Porque hacen este tipo de cosas, ¿no? Un poquito eso, ¿no? Quitando que, oye, que cuando yo meto un hierro en un laboratorio ahí me he quedado. O sea, esa es la visión que creo que había que tener, ¿no? Pero buena esta, es un real estate business. Claro, ¿no? es un real estate. Estoy ya dentro. Estoy dentro, pum, y ya estando dentro, esa es mi plataforma de venta. Es como si hubiera puesto, efectivamente, un señor ahí vendiendo, que es mi máquina, si es que siempre que vaya bien y que el servicio postventa esté bien, como hablábamos, ¿no? Entonces sí que es verdad que en el País Vasco el tema de medtech y todo lo que tenga medtech o instrumentación, que esto podría ser una especie de instrumentación científica también, está mejor visto. Pero, y sí que es verdad que aquí, afortunadamente, y ahí tampoco sé si tengo criterio suficiente para compararme con otras regiones o con otras autonomías, pero yo creo que en el País Vasco, igual que en Cataluña, el sistema de ayuda a empresas emergentes es muy potente. Y aquí se ayuda mucho. Aquí los primeros 200, 300.000 de SID que necesita una empresa te lo da la administración pública de una forma u otra. O sea, hombre, siempre y cuando merece la pena, hay que pasar por todos los filtros, ¿no? Entonces ahí sí que hay cierta ayuda. Lo que no hay es el siguiente paso de crecimiento, porque no hay mucho inversor acostumbrado a biotechs. No es aquí. La gente está muy acostumbrada a la industria, a temas industriales, a electrónica, este tipo de inversiones. Y a pesar de que, por ejemplo, Imerredi, aunque sea catalana, está localizada en San Sebastián y que tienes a Columbus y tal, ellos tienen sus tesis de inversión muy claras y son tesis de inversión que tampoco te van a entrar. O sea,
hay 2, 3, 4 compañías o venture capitals que te pueden entrar y no te entran. Así que yo creo que en ese sentido, en la parte de biotech en particular, fuera del ámbito público, no hay está un poco, hay bastante sequía, te diría yo, bastante sequía. Sí. El foco inversor está puesto en otro lado. Y los que se mueven dentro de este ámbito, perdona porque me reitero, los que se mueven dentro de este ámbito están con una visión más amplia que específicamente el País Vasco y están a otro tipo de cosas. Están un poco en las tesis de inversión, las de siempre, las que hablábamos antes, moléculas. Sí. Es una lástima porque hay pocos inversores en España. Los generalistas les da mucho miedo el sector salud. Eso es. Los que son del sector salud les da mucho miedo el hardware. Sí. Y el in vitro diagnostic porque no han acabado de encontrar modelos de exit rentables y demás. Coño, y al final se queda en tierra de nadie, ¿no? Y es una lástima porque además tenemos un país que tiene, entre otras cosas, a Werfen. Sí. A un player de primer nivel mundial. O tenemos a Grifols Diagnostics. Tenemos players muy, muy importantes, ¿no? Sí. Y después han habido startups, bueno, de hecho solo una, ¿no? Que es esta diagnóstica que se vendió bien a una compañía como Qiagen por un buen dinero, ¿no? Pero bueno, aún así cuesta muchísimo. Sí, cuesta un montón. Cuesta mogollón, la verdad. Pero bueno, sí, para eso estamos, ¿no? Sí, para eso estamos. Eso es, bueno. Bueno, señor, pues vamos entonces ahora, si te parece, en la parte más personal, ya para cerrar el episodio. Vale. Pero antes de esto, a mí me gustaría preguntarte si hay alguna cosita que creas que vale la pena que podamos contar más de Hawk o cuáles serían tus principales aprendizajes en este periodo. Un aprendizaje importante que creas que valga la pena compartir con otros. Vale. A ver, de compartir más cosas de Hawk, quizá no. Yo creo que ya hemos hablado mucho, no se me ocurre. Probablemente, ay, como no he dicho tal y no he dicho cual, ¿no? Pero bueno, tampoco no se me ocurre ahora. Y como aprendizaje, voy a decir una cosa muy manida, pero es el aprendizaje sobre todo en este último año y medio, que es el de la humildad. Sí, porque yo soy tendente a no ser humilde, francamente. O sea, soy un poco, bueno, a ver, tampoco es que sea honesto, pero todos al final nos creemos que somos un poco la leche, ¿no? Y me da un buen palo, con el tema este de salir en plan gallito, ahora voy a aportar no sé qué, no sé cuántos, y te dices, y cuando te han dicho 300 veces que no, hostia, te lo planteas. El que estaré haciendo mal, o sea, ese es el planteamiento. Sí. Y sí, pues yo te diría que desde un punto de vista puramente personal, es el de la humildad, que me viene muy bien, aunque sea mayor. Y sí, que ya soy un poco viejo ya para ser humilde igual, pero bueno, me viene bien. Y desde el punto de vista de empresa me ha encantado el tema de meterme en un fregado como este que tenga el doble cariz de life science y con una aplicación clínica, ¿sabes? Porque es un instrumento, es instrumentación científica, pero luego que le ves que tiene otro vector ahí hacia la clínica muy interesante, lo cual te hace en realidad correr o intentar desarrollar dos mercados que son totalmente diferentes, que es el de un fabricante o un IVDR para clínica. Entonces eso me está gustando mucho. Muy bien. Sí. En lo que se refiere a la humildad, oye, yo creo que no he conocido a ningún emprendedor, a ningún fundador, al menos, que sea humilde. ¿Así? Que sea coacheable, sí, ¿no? Sí. Que escuche, sí, pero todos tienen un ego gigantesco y así debe ser. Yo creo que en parte es importante tener ese ego y creerse que uno es capaz de conseguir cualquier cosa, incluso lo que otros no han conseguido, porque es que si no te lo crees, Claro, no lo transmites, y si no lo transmites, nadie te pone un duro, ¿no? claro, Ni nadie viene a trabajar para ti, ni nadie te hace de proveedor, ni nadie te hace de cliente. Entonces necesitas esta confianza infinita en ti mismo. Sí, y también es verdad que 300 nos son muy duros, pero es que solo necesitas un sí. Claro, ¿no? ya está. Eso es. Hay que seguir picando piedra, ¿no? Efectivamente. Y cuando era en la bio, que en la bio internacional de hace unos años, que como ponía, todo empieza con uno. Todo starts with one, o sea, algo así, ¿no? Y dices, bueno, me gusta eso, efectivamente, solo uno. Con uno. Solo uno, nada más, ¿eh? Y solo hay que encontrar a ese uno, que no es nada fácil, pero solo uno, y la película sigue continuando, ¿no? Muy bien. Eso es. Vamos al test final, que así te conocemos un poco en lo más personal. Cuéntanos para ti un lugar especial para perderte, para desaparecer. Hostia, a ver, un lugar especial para perderme.
A ver, pues ¿sabes lo que me apetece mogollón? Que luego igual voy ahí y me aburro como una ostra, ¿eh? Pero me apetece mogollón ir hasta China, hacerme un viaje por tierra a China, pues yo qué sé, pues por Armenia no, porque no se podría, pues Georgia, Azerbaiyán, pasar a Kazajstán e irme hasta China por ahí. Una cosa así. Ahí me Qué perdería, bueno. ¿no? En un Un coche, una camino de Santiago, furgonetilla. pero hacia China. Sí, hacia China y en mitad de Asia Central. Eso me apetecería mogollón. Qué Como bueno, qué viaje, ¿eh? bueno. No sé si perderme para siempre, pero viaje. Luego voy a perderme Muy bien. igual en otro lado. Pues una afición o un vicio que puedas confesar. A ver, leer. O sea, Sí, me ¿eh? gustan ¿Te muchas gusta cosas, leer, pero eh? sí, me gusta. Lo que más me gusta es leer, francamente. Sí, Muy bien, muy sí. bien. Pues cuéntanos un libro que pueda recomendarnos, uno o dos, que pueda recomendarnos para nosotros, para la audiencia. A ver, ¿cuál No me he tiene que ser de leído? business, ¿eh? Si es de business, No, guay, no, pero no leo nada de business, también, francamente, pero perfecto. sí, necesito. No, ni leo de business ni leo mucha ficción, desgraciadamente, que el otro día leí que es un síntoma que cognitivamente no está nada bien, no está nada bien no leer ficción. Pero bueno, me gustan mucho Yo los tampoco leo ficción, entonces estoy fatal. Estoy Pues debemos fatal. de estar fatal, ¿eh? Porque dicen que es uno de los primeros síntomas de degeneración neuronal, pero siempre he sido así, ¿eh? O sea, siempre me ha gustado la no ficción. A ver, ¿cuál es uno que me ha encantado, el que leí? Joder, pues mira, que no me acuerdo. ¿Cuál me he leído justo antes del último, del que me estoy leyendo ahora? Es que me ha gustado un mogollón. Joder, que no me acuerdo. Lo pasa un huevo. Ay, bueno, no me acuerdo. El que Empieza me por el que acabo de estás leer. leyendo ahora, a lo mejor te sale. Bueno, ahora me estoy leyendo el de uno de un periodista burgalés, es sobre Dios, sobre si Dios existe o no, que tampoco me Ajá. acuerdo del título, pero es que está muy bien, que está bastante, pues sí que debe ser un síntoma, ¿eh? Que está muy bien, muy bien. Y el anterior, joder, hostia. Ah, vale, vale. 12 lecciones de Europa. Me he leído de 2 lecciones de Europa. 12 de lecciones de Europa. Ese Ajá. está muy bien. O lecciones sobre Europa o algo así. También es de un escritor español, de sí, de un chico madrileño. Y básicamente te cuenta 12 historias diferentes o lecciones sobre Europa o algo así, ¿eh? Que de diferentes cosas que han sucedido en Europa desde el Paleolítico hasta ahora, ¿no? Sobre todo son dramas, ¿no? Pero sobre todo para no olvidar la, para no olvidar de dónde venimos, fundamentalmente, de lo difícil que es volver a caer en situaciones muy complicadas si no Muy nos bien. cuidamos un poquito. Y te ha Ese gustado, ¿eh? me ha encantado este libro, Muy me bien, ha muy gustado bien. mucho, mucho, la verdad, bastante más de lo que me esperaba. Estoy mirando a ver si, porque lo compré por una plataforma que no voy a decir. No pasa nada, por aquí decimos marcas sin ningún problema porque sí, Vale, de sí, Amazon. Lo me compré por hago yo Amazon. también. Ese sí. Y entonces es a ver si lo veo aquí. El... Pues no lo veo. Bueno, ese me ha contado. 12 lecciones sobre Europa. Vale, 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 ya lo buscaré. Muy Sí, interesante. muy, muy. La verdad es que me ha encantado. Y me gustan ese tipo de ensayos. O sea, hay uno también, El corazón del mundo, de Franco Panque. Franco Panque suena horrible el esto, pero el apellido parece de broma. Pero Sí, sí, que es sobre justamente Oriente Medio, el cómo está a cuenta de China, que lo está colonizando, digamos, en su camino hacia el oeste, cómo está desarrollándose mogollón, mucho más de lo que nos damos cuenta en Europa y de cómo puede ser realmente una parte bastante central en el mundo en el futuro. Entonces está muy bien. vale, muy bien. Sí, Muy sí, bien, ese tomamos tipo. nota. Robert Perfecto. Kaplan es un poco así, pero bueno, ese tipo de lecturas. Tomamos nota. Sí, no sé si lo sabía, nosotros publicamos al final de cada temporada, que Sí, viene siendo julio, publicamos si quieres, un PDF, ¿vale? sí. Con todos los libros, películas, series que los emprendedores que han pasado por aquí recomiendan. Ah, Y vale. esto es para el verano, para que la gente en el verano se ponga las películas o las series o los podcasts o los libros que otros emprendedores han recomendado y bueno, es una de las cosas que más gusta de bioemprendedores. Así Sí, sí, que sí. te recomiendo que le eches un vistazo. Vale, lo haré. Sí. Comida favorita. Comida favorita, la tortilla de patatas. Tortilla de patata, Sí, clasiquísimo. Qué bueno. sin ninguna Qué bueno. duda. Es cuando me voy ¿Con fuera cebolla y o sin tal, cebolla? con cebolla, en mi caso con cebolla. Sí, bueno, pero Muy bien, sin cebolla si está buena, pues también, ¿eh? Sí. muy bien, muy bien. Una persona importante para ti, un referente vital, profesional. Un referente vital profesional. Qué buena pregunta. Pues fíjate, probablemente mi padre.
Sí, mi padre es una persona que desarrolló, mi padre es la única persona, bueno, se murió hace unos años, pero es la única persona que conozco que tiene 2 doctorados, por ejemplo. O sea, ¡Hostias! sí, pero lo hizo porque sí, o sea, no Porque le gustaba sí, estudiar porque le y gustaba, aprender. sí, estuvo en el mundo de la tecnología muchos años, trabajando desde joven en IBM, en Bull, creó un montón de empresas de este estilo, le fue muy bien, y luego en la política anduvo también una temporada en el primer gobierno vasco, fue también el primer alcalde digamos, Coño. de mi pueblo de la democracia y tal, y luego siguió trabajando. Entonces, para mí es una persona, fíjate, mi padre, pero, bueno, era mi padre, vamos, no astuta, ¿sabes? Ves aquí gente que es astuta, tal, no sé, pero extremadamente inteligente, un tío muy, muy profesionalmente. Es una persona muy grande, eso, psicológicamente no sé quién te diría, ¿no? De este pobre que tiene un padre grande, ¿no? Pero es muy interesante, la verdad. No, pero Tiene se nota, se nota. ¿Cómo se llamaba tu padre? Javier Aguirre, Javier Aguirre. Jesús Javier Aguirre, sí, Muy bien, muy bien. Bueno, pues interesante padre, sí, interesante padre. sí. Desde luego un buen ejemplo. Un hábito que tengas muy marcado, una rutina para por la mañana para conectar o por la noche para desconectar o Pues durante el día. un hábito es el de por la mañana ir muy, 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 muy despacio. Mm. Es ese un hábito muy. Además, por más que lo intento, o sea, no es que me- tampoco puedo ir. Me despierta a la hora que me despierte, nadie me saca de casa en 2 horas. No puedo, no puedo. Entonces, desayunar muy tranquilo, muy despacio, leer y no intentar buscarme el tiempo suficiente por la mañana antes de salir al mundo. Muy bien. ¿Tu momento de lectura es la mañana o la noche? Las 2, por la mañana y por la noche. Por Por la la mañana noche, y por la noche. ¿Y lees lo sí. mismo o combinas No, lecturas distintas? combino, sí, combino diferente. Tengo el problema también de que soy muy picaflor en ese sentido y entonces, joder, me meto en una lectura y si veo otra cosa interesante me meto y a veces dejo cosas sin acabar, no porque me esté leyendo muchos libros a la vez, que no es el caso, lo que me sucede es que dejo muchos libros a mitad de lectura porque me ha tirado otra cosa antes, ¿no? Pero bueno, Qué bueno. normalmente leo cosas diferentes, sí, por la mañana y por la noche. Qué bueno, Fernando. Oye, pues de verdad, ha sido un placer conocerte. He disfrutado muchísimo. Tenéis un proyecto apasionante y os deseo todo lo mejor en esta fase que viene ahora. Rosendo, pues muchísimas gracias. Yo también he disfrutado mucho y te agradezco mucho que me hayas dado este rato. Espero no haber sido muy rollero, pero Para me lo he pasado nada. muy bien. Súper divertido, súper ameno, súper entretenido y hemos aprendido muchísimo. Yo he aprendido muchísimo y por tanto para mí ya es un gran éxito. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas Cuídate gracias. mucho y para los demás, hasta la semana que viene. Hasta luego. Cuídate, Gracias. Fernando. Bioemprendedores, un podcast dirigido por Rosendo Garganta y producido por Marc Sastra.